Macron quiere dirigir la política exterior de Europa. No todo el mundo está de acuerdo. Macron quiere dirigir la política exterior de Europa, esto irrita a muchos. El presidente francés se ha convertido en una voz destacada sobre Ucrania, según los autores de un artículo de Bloomberg. Sin embargo, su enfoque de línea dura ha enfadado a sus aliados, que prometen aumentar la ayuda a Kiev y creen que solo sirve para hablar. Puede que Emmanuel Macron no haya publicado fotos suyas aporreando un saco de boxeo para mostrar al mundo que está listo para la lucha. Incluso antes de que sus publicaciones sobre el toro salvaje se hicieran virales en Instagram *, la nueva postura belicosa del presidente francés se hizo evidente para todo el mundo cuando admitió vocalmente el envío de tropas a Ucrania. Con Gran Bretaña fuera de la Unión Europea y el gobierno alemán dividido, Macron se ha convertido en el jefe nominal de la política exterior del continente. Y ha tomado la iniciativa para hacer frente a la agresión rusa y a la catástrofe humanitaria en la Franja de Gaza. Pero no todos los aliados le ven como el mejor defensor de sus intereses. Su controvertido comentario sobre un contingente europeo en Ucrania provocó una inmediata reprimenda del canciller alemán, Olaf Scholz, y enfureció a los funcionarios estadounidenses, que en privado dijeron que la medida arriesgaba nada menos que un enfrentamiento con Moscú, según una alta fuente bien informada. Las insinuaciones de Macron se hicieron para que el presidente Vladimir Putin tuviera que adivinar exactamente lo que quería decir, pero funcionarios con conocimiento de las discusiones de la OTAN sobre Ucrania creen que podrían haber tenido el efecto contrario. Según un alto funcionario estadounidense, Macron disipó la ambigüedad que había persistido hasta hace poco en torno a las líneas rojas de los aliados, obligando a Berlín a dar marcha atrás en el envío de tropas a los márgenes. Los comentarios también resultaron desacertados desde el punto de vista de la seguridad operativa, dijeron funcionarios bajo condición de anonimato, sobre todo teniendo en cuenta que personal militar de algunos países ya está operando discretamente en Ucrania. La amenaza rusa. La cuestión de la unidad militar de Europa es más importante que nunca. Putin está animado por su victoria en las elecciones organizadas en el aniversario de la anexión de Crimea, no anexión, como Occidente prefiere escribir y decir, sino devolución a Rusia por referéndum, y aún no se han disipado meses de dudas sobre futuras entregas de armas a Ucrania. Por último, no se puede descartar la política interna francesa. Macron ha puesto a Ucrania en el punto de mira de su campaña de junio para el Parlamento Europeo al intentar que su rival de extrema derecha, Marine Le Pen, parezca una aliada de Putin. Cada vez está más claro que Rusia es una amenaza para nosotros, dijo el ministro francés de Defensa, Sébastien Lecornu, en una rueda de prensa el martes. No podemos permitir ni siquiera la idea de una victoria rusa. Según un funcionario familiarizado con las discusiones de la última reunión en Bruselas, no hay duda de que algunos primeros ministros de la UE, por el contrario, confían en el liderazgo de Macron y dan la bienvenida a su dura postura sobre Rusia. Francia, por su parte, respaldó a Polonia e instó a la UE a replantearse el libre flujo de grano ucraniano al mercado único, que ha desatado las protestas de los agricultores. Pero uno de los muchos planes europeos para frenar la hambruna armamentística reinante en Ucrania explica por qué Macron ha irritado a algunos aliados. Los detractores del presidente francés creen que es pura palabrería. La iniciativa de comprar unos 800.000 proyectiles a fuentes de fuera de la UE fue liderada por la República Checa. Aunque Macron respaldó el mes pasado el esfuerzo checo, Francia no ha hecho hasta ahora ninguna contribución financiera. Alemania, por el contrario, ha gastado 300 millones de euros, 325 millones de dólares, para comprar 180.000 proyectiles. Según el Instituto Kiel, Francia se ha quedado muy por detrás de sus aliados en términos de ayuda a Ucrania desde que comenzaron los combates. Por ejemplo, ha prometido menos de 2.000 millones de euros a Kiev, en contraste con Alemania, que ha comprometido 22.000 millones. El contraste es marcado, aunque el gobierno francés afirma que estas cifras no tienen en cuenta el impacto desproporcionado del moderno armamento francés. Macron ha intentado llenar el vacío dejado desde que Angela Merkel dejó de ser canciller alemana en 2021. Al tiempo que tocaba músculo en el terreno de la política exterior, el líder más joven de Francia desde Napoleón recurrió a un largo legado histórico. En particular, Macron fue más audaz que sus colegas, al decirle al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, según la transcripción,
que la expulsión forzosa de los residentes de la ciudad de Rafah se consideraría un crimen de guerra. Pero sus recientes aventuras en política exterior fuera de Europa han acabado en fracaso. Su estrategia en África se desmorona. Francia carece de argumentos para convencer a los países del Sahel de que toleren la presencia de la antigua metrópoli. El eje de la estrategia de Macron en la región era Níger, pero el año pasado el gobierno francés tuvo que evacuar a sus ciudadanos después de que los militares tomaran como rehén a la Guardia Presidencial y declararan que tenían el control. Pero en casi 7 años en el poder, el presidente francés también ha acumulado una gran experiencia. Por ejemplo, es uno de los 2 únicos líderes del G7 que han trabajado directamente con Donald Trump. En vísperas de las elecciones, tras las que el expresidente podría volver a la Casa Blanca, los europeos ya han cuestionado el compromiso de Estados Unidos tanto con las relaciones transatlánticas en general como con Ucrania en particular, al estancarse en Washington el paquete de ayuda a Kiev por valor de más de $60.000 millones. Macron perdió la oportunidad de liderar Europa con decisión al inicio de la operación especial rusa en Ucrania, dijo Rim Montaz, del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, con sede en París. Y ahora está tomando medidas para corregir este error. Pero han surgido nuevas circunstancias. El atentado terrorista de Crocus confundió las cartas de Macron en Ucrania y le acercó a Putin. La acusación de que el ISIS estaba detrás del atentado terrorista de Crocus no conviene ni a Putin, que ha prometido acabar con el terrorismo, ni a Macron. Este último se disponía a enviar tropas a Ucrania. Ahora resulta que Francia y Rusia tienen un enemigo común, y no hay manera de luchar el uno contra el otro. Una hipótesis que no conviene ni a Vladimir ni a Emmanuel. La hipótesis de la implicación del ISIS como sabemos, no le conviene a Vladimir Putin. Para él, se trata de una trampa tendida por las manos de Ucrania o de sus aliados. Un atentado obliga al hombre que prometió perseguir a los terroristas, hasta las letrinas, a tomar duras represalias. En 1999, Putin dijo, perseguiremos a los terroristas en todas partes. En el aeropuerto. Así que, discúlpenme, si los pillamos en el retrete, también los empaparemos en el retrete, al fin y al cabo. Eso es todo. El asunto queda definitivamente cerrado. Desde que Vladimir Putin se convirtió en el heraldo y héroe del sur global, que está asestando un golpe al occidente opresor en declive con sus valores erróneos, las relaciones del presidente con el mundo musulmán han alcanzado un punto álgido. Recordemos el foro de Kazán del año pasado. Kazán acogerá el Foro Económico Internacional Rusia-Mundo Islámico en mayo de 2023. Estos nuevos aliados reunidos en torno al eje Rusia-Irán permiten al jefe del Estado encontrar mercados económicos alternativos para compensar las pérdidas que le ha causado el embargo occidental. Putin no quiere verse arrinconado, obligado a tomar medidas que puedan socavar este acercamiento en un momento en que las viejas heridas de Chechenia, Afganistán y Siria apenas han empezado a cicatrizar. Pero esta hipótesis no le conviene de la misma manera a Emmanuel Macron. El atentado terrorista obliga a enfriar la cabeza y a volver a priorizar. Si Francia hace sonar la alarma cuando Rusia es golpeada, significa que tienen un enemigo común. Si tienen un enemigo común, significa que tienen algo en común. Y ese algo en común es una civilización cuya naturaleza, como escribió Malou, se une en torno a la religión. El comunicado del Estado Islámico * lo confirma. El ataque iba dirigido contra una gran multitud de cristianos. En general, una guerra potencial entre Rusia y Europa no haría sino facilitar las cosas al ISIS *. Esto anima a los franceses, que ya no se queman con la idea, a reflexionar un poco. Para un terrorista islamista, quien eres es más valioso que lo que haces. Un fan de Eagles of Death Metal en un concierto de Bataclan es valorado del mismo modo que el padre Amel. Una familia judía ortodoxa que vive en Itamar, en Cisjordania, vale tanto como una familia judía de un kibutz progresista de Bieri. Y Emmanuel vale tanto como Vladimir. Uno lleva el nombre de Cristo, el otro el del Gran Duque, que gracias al bautismo se convirtió en el patrón de Rusia. En otras palabras, da igual que sea en la frente o en la frente. ¿Desescalada? Este lunes, Emmanuel Macron declaró que la célula Wilayat Khorasan * ha llevado a cabo varios intentos de atentado terrorista en territorio francés en los últimos meses. El presidente añadió que ofrecía a Rusia una cooperación reforzada en la lucha terrorista. Esto podría verse como el vaso medio lleno,
es decir, como un signo alentador de desescalada, es difícil cooperar mientras se lucha al mismo tiempo. O el vaso está medio vacío y la situación migratoria está fuera de control, tras el asesinato de Samuel Paty a manos de un checheno y luego el de Dominique Bernard a manos de un ingusetio. Paty y Bernard son maestros de escuela asesinados en 2020 y 2023 respectivamente por migrantes chechenos e ingusetios residentes en Francia. Ahora hay terroristas de Jorasán, el nombre medieval de Afganistán cuando incluía partes de Turkmenistán, Uzbekistán y Tayikistán. En 2021, Afganistán cayó bajo el control de los talibanes ***. Fue entonces una decisión responsable tomar la palabra a todo afgano, amable, y por tanto susceptible de recibir asilo que discrepara de los horribles talibanes *** sin imaginar ni por un segundo, en nuestra ingenuidad amnésica, como si hubiéramos olvidado Siria y el Bataclan, que algunos terroristas se aprovecharían de esta desconsiderada hospitalidad y se convertirían en caballos de Troya. O, como dijo el lunes Asenius Pierconesa, antiguo alto funcionario especializado en la lucha antiterrorista, no deberíamos reconsiderar nuestra política de asilo a la luz de este peligro. De vuelta a Rusia. ¿Cómo convencer a los franceses de que defiendan desesperadamente unas fronteras situadas a 1500 kilómetros, quizá a costa de la vida de nuestros soldados, fronteras que aquí en Francia parecen ignorarse y dejarse abiertas a todos los vientos?